en nuestros asientos. Todos bienvenidos a este lugar. Damos gracias a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. El doctor Dobson, en su libro Su legado, el mayor regalo, habla acerca de su bisabuelo. Y dice que su bisabuelo, que tenía su nombre George Washington McCuskey, era un hombre que predicaba el evangelio, era un evangelista. Pero él tenía una costumbre en los últimos años de su vida, era que todos los días, de 11 a 12 del mediodía, oraba por las nuevas generaciones. Todos los días oraba por sus hijos, por sus nietos, por sus bisnietos, y clamaba todos los días de 11 a 12 del día por esas nuevas generaciones. Este hombre testificó que una vez Dios le habló y le dijo que sus descendientes hasta la cuarta generación serían predicadores del evangelio. Tremendo. Y el doctor Dobson era bisnieto de este hombre, James Dobson, el psicólogo cristiano de renombre, y él hizo una investigación y descubrió que a la época del doctor Dobson, también con sus hijos y sus nietos, no había llegado hasta la cuarta generación, sino que habían llegado hasta la sexta generación. Tremendo esto, ¿cierto que sí? La importancia de dejar un legado. Y quiero compartir precisamente construyendo un buen legado para las nuevas generaciones. Construyendo un buen legado para las nuevas generaciones. Una persona es muy importante. Usted es muy importante. Porque detrás de usted vendrán nuevas generaciones. Aquí hay jóvenes que no tienen hijos, pero un día formarán hogares, ¿cierto que sí? Detrás de un hombre hay generaciones. Por eso Dios le dijo a Abraham que lo bendeciría, ¿cierto? Y que lo haría una nación grande. Porque Dios quiere hacer de cada persona una nación bendecida. Pero nosotros debemos tomar la conciencia de que somos muy importantes no por nosotros, sino por los que vendrán después de nosotros. Y es que uno debe vivir la vida no para sí mismo, sino para las generaciones. Es muy importante que hoy entendamos este principio. Nosotros no vivimos para nosotros, sino para las generaciones que vienen. Hay un tiempo que se llamó la posmodernidad, y este tiempo hablaba, y se vive aún en esto, del egoísmo de la persona. Es decir, que la persona vive para sí mismo, para sus propios proyectos personales, para su propia autogratificación. La posmodernidad habla precisamente del narcisismo, o sea, de que la persona se siente hermosa, importante, y que lo que importa es su triunfo personal, su autogratificación, sentirse feliz, pero solo él. No importan los que vendrán, ¿cierto? En esa mentalidad no importan los que vendrán, es decir, no importan hijos, nietos, bisnietos y las demás generaciones. Pero la propuesta que yo les estoy haciendo hoy por la palabra de Dios es que construyamos un buen legado para las nuevas generaciones y que entendamos que no vivimos para nosotros, sino para los que vienen en camino. Aún para los que no han nacido, como dice el Salmo 22:31, dice que hay unos que no han nacido todavía, ¿cierto que sí? Quizá usted no tiene hijos, no han nacido. Quizá no tiene nietos, no han nacido. Quizá no tiene bisnietos, no han nacido. Quizá no tiene tataranietos, no han nacido. Pero hoy nosotros nos consagramos y vivimos para Dios, porque ellos vendrán en su tiempo, aunque no hayan nacido. Por eso el Salmo 22:31 lo dice: vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido, y aún anunciarán que Él hizo esto. Hoy les invito a que pensemos en las generaciones que vendrán. ¿Estamos de acuerdo? O las generaciones que ya llegaron, pero que hoy construyamos un buen legado a las nuevas generaciones, o sea, que dejemos herencia. La Biblia nos dice en el libro de los Proverbios 13:22, el justo dejará herederos a los hijos de sus hijos.
El justo dejará herederos a los hijos de sus hijos. Es decir, la razón de nuestro vivir nos trasciende a nosotros, ¿cierto que sí? Tiene que ver con otras generaciones, porque Dios es el Dios de las generaciones. La Biblia dice que Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Tenemos que salir de ese egocentrismo, pensar solo en nosotros, sino pensar que vivimos para que otros puedan vivir, ¿cierto? Es muy importante esto. Hoy, tristemente, en estas semanas anteriores, el gobierno nacional aprobó que las niñas de 14 años pueden abortar sin el consentimiento de sus padres y sin el acompañamiento de sus padres. Cierto que sí, pueden llegar a un lugar de abortos y que le practiquen un aborto sin que sus padres lo sepan o que sin que sus padres lo avalen. Es una cultura que promueve la promiscuidad sexual, ¿cierto que sí? Practique la sexualidad sin ningún límite, y si queda en embarazo, pues sencillo, vaya y aborte como el que se saca una muela. ¿Cierto que sí? Qué cosa tan tremenda lo que se vive hoy. Porque no se piensa en las nuevas generaciones, se piensa es en que la persona se desafore en sus pasiones, en sus pecados, en sus maldades, pero no piensa en el mal que hace a los que vienen. ¿Cierto que sí? Es tremendo cómo el bebé, por ejemplo, en este caso, paga las consecuencias de la irresponsabilidad de sus padres. ¿Cierto que sí? Sencillamente se piensa en abortarlos. Es decir, el niño, el bebé, el inocente es el que paga las consecuencias. Pero recuerde que la palabra de Dios dice que Dios aborrece las manos derramadoras de sangre inocente. Entonces tenemos que reflexionar y pensar que vivimos para las nuevas generaciones y que debemos dejar un legado. La palabra legado significa herencia. Diga conmigo, debo dejar herencia. Debo dejar herencia. Ahora, la pregunta que nosotros debemos hacernos es: ¿qué herencia dejaremos a las nuevas generaciones? Y esto tiene que ser algo que uno piensa, por supuesto, mucho antes de morirse, ¿cierto? Empezar a construir herencia desde ya. Y vamos a observar un poquito acerca de esto. En el libro de Lucas, capítulo 12, versículos 15 al 20, nos habla de un hombre que no pensaba sino en sí mismo, y él pensaba que todo era sencillamente lograr sus proyectos y vivir para sí mismo y ya. Dice la palabra de Dios que la heredad, versículo 16, de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Entonces, la sabiduría de la palabra de Dios nos dice que no seamos insensatos, como las personas que viven solo para su egoísmo, para sí mismos, y no piensan, en primer lugar, que hay una eternidad. Uno tiene que proveer para la eternidad. ¿Es usted salvo? Si usted, ¿dónde estaría usted 5 minutos después de morir? ¿Está preparado para morir? No nos gusta hablar de la muerte, pero tenemos que estar preparados, ¿cierto que sí? Porque si no estamos preparados, la persona no preparada no estará con el Señor, sino estará en la condenación eterna. Entonces debemos proveer para nuestra salvación. No todo es hacer dinero, no todo es lograr cosas y lograr proyectos. Es pensar dónde estaremos después de morir. Es lo más importante. La vida en cualquier momento se acaba. Dice la palabra de Dios que la vida del hombre es como la flor del campo. Hoy es y mañana no es. Hoy está hermosa y rozagante, mañana puede estar destruida totalmente. ¿Estás proveyendo para tu eternidad? ¿Estás seguro que vas a ir al cielo? ¿Estás preparado para
encontrarte con tu Creador. Esto nos hace reflexionar la vida de este hombre. En segundo lugar, reflexionamos que debemos proveer para las nuevas generaciones, porque él decía que había logrado y que lo disfrutaría de todo, pero no pensaba en las generaciones. ¿Cierto que sí? Es importante que hoy tengamos una visión generacional. ¿Estamos de acuerdo? Que vivimos para dejar herencia, para dejar bendición, para dejar riqueza integral a las nuevas generaciones. Y vuelvo a preguntar, ¿has pensado qué herencia, qué legado dejarás a tus generaciones? La Biblia nos dice de un profeta en Primero de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 4, que dice que el profeta murió. No lo leemos por factor tiempo, pero el versículo 1 en adelante dice que el profeta murió. Era un hombre de Dios, era un profeta. Mas sin embargo, lo único que le dejó a sus hijos fue deudas, porque él se endeudó. Algunos eruditos bíblicos dicen que él se endeudó por ayudar a otros siervos de Dios, para alimentarlos, para fortalecerlos, y eso está bien, pero descuidó una prioridad. La prioridad es, después de nuestra relación con Dios, es nuestra familia. ¿Estamos de acuerdo? Uno puede ser una persona piadosa y ayudar a muchas personas, y está bien hacerlo, eso está bien, pero primero hay que ayudar a nuestra propia familia, a nuestros hijos, ¿cierto que sí? Muchos predicadores han tenido grandes problemas con sus hijos porque han ayudado a los hijos de muchas personas, han ayudado a muchos hogares, han ido a otros países a predicar para que muchos se restauren, mas muchas veces han descuidado a sus propios hijos. Tremendo esto, ¿cierto? Entonces hay una prioridad, nuestra familia, ¿cierto que sí? Que estén bien, que estén bendecidos, que tengan un buen legado. Entonces pensemos en esto y analicemos. Ese profeta de Primero de Reyes capítulo 4 dejó solo una herencia de deudas, y en ese tiempo las deudas que dejaban los padres las tenían que pagar o la esposa o los hijos, y si no tenían cómo pagarla, tenían que pagar con esclavitud. Es decir, el legado de ese profeta fue pobreza, fue escasez, fue deudas y esclavitud. Gracias a Dios que esta mujer, Dios hizo un milagro y le dio una estrategia y salió adelante con su familia. Después estudiaremos sobre esto si Dios lo permite. Pero nosotros observamos que hay personas que dejan un mal legado, una mala herencia. Y vamos a pensar, por ejemplo, un mal legado es que algunas personas dejan malos comportamientos. Es decir, son personas violentas, injustas, que han abandonado, que han maltratado a sus familias, ¿cierto? Dejan una herencia de mal comportamiento. ¿Cómo es la herencia de nuestro comportamiento hacia nuestra familia? Otros dejan una mala herencia de vicios y adicciones. Usted sabe que por lo general las personas que son dadas a tomar, sus hijos también toman licor. ¿Cierto que sí? Los que son dados a las drogas, sus hijos también hacen lo mismo. ¿Y con qué autoridad moral nosotros le podemos decir a un hijo que haga las cosas bien si nosotros no le damos ejemplo? Si nos ven con la botella tomando, nos ven con el bazuco, nos ven engañando a la esposa, malos comportamientos, vicios, pecados, ¿cierto que sí? Entonces pensemos que sin querer estamos dejando ya una herencia, estamos dejando un legado, ¿cierto? A través de nuestro comportamiento. Hay personas que dejan una herencia de enfermedad, ¿cierto que sí? Por ejemplo, las personas que les gusta la promiscuidad sexual y contraen una enfermedad como el SIDA o una enfermedad de estas características. Los niños nacen con esas enfermedades. Un niño que nace con SIDA porque su papá era un adúltero, un fornicario. Por eso la palabra de Dios habla que el adulterio es algo muy delicado, porque trae maldiciones a los hijos, ¿cierto? Puede traer enfermedades, pero no solo enfermedades, puede atraer demonios a los hijos,
¿cierto? Traer maldiciones a los hijos. Y precisamente muchas personas heredan eso, pecados y maldiciones. Por eso la palabra de Dios dice en Deuteronomio 9:5 que el Señor visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Por eso es tan importante la integridad, la santidad de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Porque es que yo no vivo para mí mismo. La santidad me bendice a mí, la integridad, la honestidad me bendice a mí, pero no solo me bendice a mí, bendice a mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos. Dice la palabra que Dios bendecirá a los justos por 1000 generaciones. ¿Qué les parece eso? Lo que nosotros somos bendice a los hijos. Muchas veces nuestros hijos son el resultado de lo que nosotros somos. Hemos dejado una herencia quizá de maldad, de inconsistencia, de pecado. Por eso dice que el Señor visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. A veces nosotros decimos, ¿por qué este hijo, esta hija me trae tantos problemas? Y si uno se pone a pensar cómo ha sido su vida, uno dice, he sembrado mal, he dejado una mala herencia. Qué importante es entender esto. Todo empieza con nosotros. Por eso, si hemos sembrado semillas de maldad, es tiempo de arrancar esas semillas y empezar a sembrar cosas buenas para que nuestros hijos no reciban herencia de pecados y maldiciones de nuestra parte, sino que sean bendecidos. Una buena raíz produce una buena planta. Una mala raíz produce una mala planta. Usted es esa raíz, ¿cierto que sí? Y a través de esa raíz sus generaciones serán benditas. Mire que el Señor Jesucristo en San Juan 17 se nos dice que Él oró por nosotros. Usted lo puede leer con tiempo. En Juan 17 dice que el Señor estaba orando por sus discípulos, pero no solo por sus discípulos, sino por los que habían de creer en Él por la palabra de ellos, o sea, por los discípulos que vendrían a muchas generaciones. Es decir, el Señor Jesucristo oró por nosotros. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Y nosotros vemos que el bisabuelo del doctor Dobson oró por sus generaciones. Qué cosa tan bendita, orar por los que vendrán después. ¿Acaso Job no oraba por sus hijos? ¿Cierto que sí? Nosotros tenemos que orar por nuestros hijos. Uno de los grandes legados que uno puede dar a sus hijos es una vida de oración por ellos. ¿Estamos de acuerdo? Que estemos orando. Que en vez de estar pecando, estemos orando. Estemos en la vigilia, en el ayuno, en el clamor, ¿cierto? En vez de estar en la maldad, estemos llevando de rodillas a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque nuestra oración los bendecirá a ellos. Usted no sabe, por ejemplo, como dice el doctor Dobson, que hoy tomé esa ilustración, cómo la oración de un hombre bendijo 6 generaciones y en esas 6 generaciones todos han sido predicadores. Tremenda la trascendencia de una oración. Jesús oró por nosotros, después han pasado muchas generaciones y esa oración hoy nos bendice. Aún el Señor hoy sigue orando por nosotros en el cielo porque intercede por nosotros. Hoy tenemos que convertirnos en hombres, mujeres, padres y madres, abuelos de oración, clamando por las nuevas generaciones. No dejemos nuestras generaciones sin la oración. Orando por ellos, guárdalos, Señor, santifícalos, Señor. Pregunto, ¿usted clama diariamente por esos hijos, por esas hijas, por esos nietos, por esos bisnietos, tataranietos? Que así sea. Jesús oró por nosotros, pero no solo oró por nosotros, sino que dijo que Él se santificó. En Juan 17 habla de que Él se santificó por nosotros. Es decir, que el Señor se consagró al Padre, cada día más se consagró al Padre, no por sí mismo solamente, sino por las nuevas generaciones. El Señor Jesucristo oró, se santificó, fue abnegado, fue íntegro y a lo último se entregó a la cruz por las nuevas generaciones. ¿Cierto que sí? Qué ejemplo tan hermoso. El Señor fue abnegado, se santificó, oró y a lo último murió en la cruz, porque no vino para autogratificarse, sino que vino para salvar lo que se había perdido.
que esa mentalidad haya en nosotros, que no vivimos para nosotros, que no vivimos en un mundo egocéntrico, sino que vivimos por los que han de venir, que quizá no han nacido, ya lo dijimos, pero que irán al cielo por el buen testimonio, por la abnegación, por la consagración, por la oración de cada uno de nosotros. ¿Cuántos tomamos esta palabra? Entonces la esencia es esa, que salgamos del egocentrismo y pensemos que vivimos a favor de otras personas. Si nosotros morimos, ellos podrán vivir. Hay una ilustración, un video donde un pez, hay un tipo de pez que cuando la hembra coloca los huevos, él está muy pendiente de esos huevos, ¿cierto? Pero cuando esos huevos ya nacen los pececitos, el papá muere y los pececitos se comen al papá. Es decir, él muere para que sus hijos vivan. Muchos padres quieren vivir desaforadamente en su egoísmo, en su pecado, en su maldad, y no saben que con esa vida de pecado están matando a sus hijos. Están matando a sus nietos, están matando a sus bisnietos, porque la maldición viene hasta la tercera y cuarta generación de los que aborrecen a Dios. Por eso, cuando usted quiera pecar, entienda que le está abriendo la puerta al diablo para que destruya a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, y que el diablo arrasa con esas generaciones. No se trata de un momento de placer, de sentirse contento y que me siento joven y es que todavía yo puedo. Nada de eso. Tienes que pensar, no vives para ti, vives por las nuevas generaciones. ¿Cuántos captamos esto? Por eso tenemos nosotros que aprender del Señor Jesucristo. Fue abnegado, murió a sí mismo, se negó a sí mismo por amor a nosotros, y por eso hoy nosotros somos salvos. La abnegación y la entrega de Jesús produjo miles de millones de personas que irán al cielo. No irán al infierno, sino irán al cielo. Que nuestra vida asegure que muchos irán al cielo, empezando por nuestras generaciones. ¿Cuántos le damos la gloria a Dios? Démosle un aplauso al Señor Jesucristo. Le damos la gloria al Señor. Bueno, amén. Gloria sea a Dios. Entonces, qué importante es entender que no vivimos para nosotros, sino para bendecir esas nuevas generaciones. ¿Cierto que sí? Que entendamos eso. Recuerde que detrás de nosotros vienen muchos más. Ustedes recuerdan que hay una ilustración que se usa en la escuela para padres de un hombre que se llamó Jonathan Edwards. Jonathan Edwards fue un excelente predicador, fue un hombre temeroso de Dios, se casó con una mujer temerosa de Dios, su vida fue fundamentada en la palabra de Dios, pero eso produjo unos resultados maravillosos en sus descendientes. Dice que los hijos y los nietos y las generaciones de Jonathan Edwards, de ellos hubo 13 presidentes de universidades, 65 profesores universitarios, 100 abogados, incluyendo un decano de facultad de Derecho, 30 jueces, 66 médicos, incluyendo el decano de una escuela de medicina, 80 funcionarios públicos en cargos de influencia, entre ellos 3 senadores federales, 3 alcaldes de ciudades importantes, 3 gobernadores, un vicepresidente de los Estados Unidos y un director del Tesoro Nacional de la Nación Americana. Solo por un hombre y una mujer consagrados a Dios trajeron muchas generaciones que bendijeron a su país. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Entonces es importante entender que usted y yo, cada uno a nivel personal, somos clave. O somos el factor de bendición o el factor que trae maldición. Se habla entonces en la historia comparando a Jonathan Edwards con un hombre que se llamó Max Hughes, que era un criminal de los Estados Unidos, que se casó también con una mujer que era de una vida muy perversa, que odiaban a Dios y vivían en el pecado. Hicieron una investigación de sus generaciones y descubrieron que en sus descendientes hubo 310 vagabundos, 440 destruyeron sus vidas por la corrupción, 130 estuvieron encarcelados durante un promedio de 13 años, 70 asesinos,
100 fueron alcohólicos, 60 ladrones y 190 fueron prostitutas, por el mal legado de un hombre y una mujer. Hoy, hermanos, tenemos que tener una reflexión. No basta solo con venir a la iglesia. ¿Qué legado estamos dejando? ¿Qué herencia estamos preparando? ¿Qué estamos haciendo para los que vendrán? ¿Cierto que sí? Y es tiempo de cortar esas semillas de maldad y empezar a sembrar las semillas del bien. Y el día es hoy, es ahora. Hoy se está consagrando el año escolar de los niños de esta iglesia, pero que hoy reflexionemos y le digamos: Señor, ayúdame a dejar un excelente legado. Porque ¿cuál es la voluntad de Dios para sus hijos, para sus nietos, para sus bisnietos? Está en el Salmo 112. Dice el versículo 1: bienaventurado el hombre que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los justos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Pero mire lo que Dios quiere para nuestras generaciones, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestros bisnietos, para nuestros tataranietos, ¿cierto que sí? O si no tiene hijos, para sus sobrinos y para esas personas jóvenes que usted influencia. Su descendencia será poderosa en la tierra. ¿Cuántos queremos hijos bendecidos? ¿Cuántos queremos hijos temerosos de Dios? ¿Cuántos queremos hijos honestos? ¿Cuántos queremos hijos que traigan gloria a Dios? Que sean prósperos, que formen hogares bendecidos, que sean buenos ciudadanos y ante todo excelentes cristianos. ¿Cuántos queremos buenos hijos, buenos nietos, buenos bisnietos? Pues eso requiere intencionalidad. ¿Qué quiere decir? Esto no es como cuando usted va al campo y surgen flores espontáneamente, o matas, usted las ve, esas matas que surgen espontáneamente. No, para tener buenos hijos se requiere intencionalidad. Es decir, se requiere preparar esa herencia. Y aún esa herencia viene antes de que ellos nazcan. Por eso está la escuela para padres que ahorita se va a anunciar. Todo hermano que esté aquí que no haya ido a la escuela para padres debe asistir a esta escuela que viene. Porque muchas veces, o no muchas veces, nunca lo preparan a uno para ser papá. ¿Cierto que sí? ¿A quién le dijeron ser papá es así, así y así? Por eso hay esa escuela para padres, para poder ser un buen padre, porque ser buen padre no es fácil. Es, como dicen, una misión imposible. Necesitamos que Dios nos ayude. Por eso les quiero motivar, los que no han ido a escuela para padres, ahorita van a dar el anuncio. El 10, 11 y 12 de febrero tendremos la primera escuela de padres de este año. Y debemos participar, y deben participar jóvenes que aún no se han casado. ¿Por qué? Porque desde antes de casarse se prepara uno para ser padre. ¿Cierto que sí? Y antes de que los niños nazcan debemos prepararnos para esto, para dejar un legado intencionalmente. Es decir, el legado se deja intencionalmente, se va preparando con intencionalidad, para que surjan hijos delincuentes, hijos inmorales, hijos drogadictos, hijos malos. No se necesitan hacer nada, sencillamente déjelos así, no haga nada, no intervenga en nada, sencillamente deje que pase la vida y sencillamente el resultado será malos hijos. Porque para tener hijos malos no se necesita hacer nada, sencillamente pasar la vida como si nada. Pero para tener buenos hijos se requiere tener intencionalidad, sembrar, invertir y hacer las cosas como Dios manda. Entonces, queremos hijos bendecidos, ¿cierto que sí? No surgirán así como así. Tiene que haber una intencionalidad, tiene que haber una intención, tiene que haber un trabajo previo. No sencillamente aparecerán buenos porque sí, se tiene que trabajar desde ya. Quizá a muchos les ha tomado mucho tiempo, ¿cierto que sí?
porque no han invertido. Es tiempo de empezar a reflexionar ahora, ¿hacia dónde va mi hijo? ¿Mi hijo será un hombre temeroso de Dios? ¿Cómo va? ¿Mi hijo será un buen esposo? ¿Cómo va? ¿Mi hijo será un buen ciudadano? ¿Cómo va? ¿Mi hija será una mujer con buenos principios morales? ¿Cómo va? ¿Estos nietos, cómo van, serán una bendición para Colombia? Los que no han nacido ya nos estamos preparando para que sean buenos hijos de Dios, pero eso no es espontáneo, se requiere intencionalidad. Se requiere invertir en ellos. Se requiere primero que nosotros seamos gente temerosa de Dios. Todos queremos buenos hijos, ¿cierto que sí? Hijos de bendición. Esto es muy importante. Pero recordemos lo que dice el proverbio que estábamos mirando. El proverbio dice: el justo dejará, ¿qué dejará el justo? Herederos, ¿a quiénes? A los hijos de ¿qué? De sus hijos. Entonces todo empieza con nosotros. Dice el justo. El justo dejará herederos a los hijos de sus hijos. O sea que el malo no dejará un buen legado. El malo no dejará una buena herencia. El malo ni pensará en eso, sino que él piensa solo en sí mismo. Pero el justo, ¿quién es el justo? La persona temerosa de Dios, respetuosa de Dios, que ha creído en el Señor Jesucristo y que está viviendo en la palabra de Dios, dejará un buen legado. Que la esencia de hoy la tengamos muy presente. Señor, ayúdame a dejar un buen legado, una buena herencia. Y si no la hemos dejado, reflexionemos desde el día de hoy. Bueno, para ir concluyendo, pensemos: ¿qué herencia debe dejar el justo a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos? Vamos a pensar un poquito, ¿qué herencia es la que nosotros debemos dejar? La primera herencia que debemos dejar nosotros a nuestros hijos es la seguridad de su salvación. ¿Estamos de acuerdo? Y un ejemplo es decir, que cuando nuestros hijos mueran, como todos moriremos si Cristo no ha venido, que nosotros estemos seguros de que ellos no irán al infierno, sino que irán al cielo. Pregunto, ¿usted está seguro que cada uno de sus hijos irán al cielo? ¿Usted los ha ganado para Cristo? ¿Está pendiente de su vida espiritual, la vida espiritual de ellos? ¿Está seguro de que son verdaderos hijos de Dios y que si por algún motivo tienen que morir, irán con el Señor? Con eso no se juega, porque la gente se salva para siempre o se pierde para siempre. El Señor Jesucristo habló de la angustia que vive un condenado en el infierno. Dice que el fuego nunca se apaga y su gusano nunca muere. Y la esencia de la venida de Jesucristo fue: Él vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Tenemos que dejar una herencia de salvación a nuestras nuevas generaciones. ¿Cierto que sí? La Biblia nos dice que Noé construyó un arca y duró muchos años construyendo el arca. Pero cuando vino el diluvio, ¿quiénes se salvaron? Noé y su familia. O sea que él construyó salvación para su familia. Por supuesto, la salvación está en Cristo. Pero nosotros tenemos que procurar que nuestros hijos conozcan a Cristo, que sean salvos. Porque podemos ser muy exitosos en muchas cosas, pero nuestros hijos irán al infierno. ¿Qué cuenta le daremos a Dios por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestros sobrinos? ¿Cierto? Por esos niños de nuestra familia. Tenemos que trabajar por la salvación de ellos. ¿Cierto que sí? La salvación es personal. Pero nosotros podemos orar: Señor, salva a mis hijos, que ellos lleguen al conocimiento de tu palabra. Te ruego que tú los salves. ¿Ustedes creen que la salvación es importante? No es solo importante, es súper importante. Es lo más importante. Más que títulos universitarios,
más que distinciones sociales, más que reconocimientos académicos, porque muchas veces los padres piensan que mi hijo sea un profesional, que mi hijo sea reconocido en la sociedad, que mi hijo sea una persona importante, y eso está bien, pero se olvidan de que lo más importante es ser salvo, es llegar al cielo. Si tus hijos están perdidos, hay que trabajar en esa salvación. Hay que empezar a decirle a Dios desde hoy: ayúdame, Señor, a que mis hijos encuentren la salvación. Que esa sea la meta, una de las metas de nuestra vida. Trabajar por la salvación, primero, por supuesto, de nosotros, y segundo, de nuestra familia, de nuestras generaciones. ¿Estamos de acuerdo? Porque dijo el Señor: ¿de qué le aprovechará al hombre que gane todas las cosas y pierda su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Entonces, primero, la salvación. ¿Cuántos vamos a decidir hoy trabajar por la salvación de nuestras nuevas generaciones? Que sean salvos y que podamos encontrarnos en el cielo con ellos, ¿cierto? Encontrarnos allí en el cielo y juntos en familia darle la gloria a Dios. Cuando un cristiano muere en Cristo, lo podemos volver a ver si nosotros estamos en Cristo. Y si nuestros hijos están en Cristo, nos podremos encontrar en el cielo como familia. Pero los que se condenan, no los volveremos a ver, porque estarán sufriendo por la eternidad. Construyamos legado ahora. Esto es con intencionalidad. Oremos, démosles palabra de Dios, propiciemos las situaciones para que ellos puedan conocer a Dios, dándoles un buen testimonio. A veces como padres damos un mal testimonio y nuestros hijos ven nuestro mal testimonio y dicen: ¿eso es cristiano? Yo no quiero ser cristiano como mi mamá, como mi papá. Mire cómo se porta, y dice que yo me meta a esa iglesia. Y a veces los padres se convierten en los instrumentos del diablo para mandar a sus hijos al infierno. Muy duras esas palabras. Pero que no seamos instrumentos de Satanás para que nuestros hijos se pierdan, sino que seamos instrumentos de Dios para que ellos lleguen a la salvación. Desde hoy clamemos hasta que nuestros hijos, nietos, bisnietos, sobrinos y familiares se conviertan a Cristo. Ese es el más grande legado que podemos dejar: salvación. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? En segundo lugar, debemos también dejar un legado de un carácter cristiano, ¿cierto que sí? De un carácter cristiano. Es decir, que el Señor, hemos estado estudiando acerca del carácter, ¿cierto? ¿Qué es el carácter? Es lo que la persona es en lo más profundo de su corazón. Y dijimos que el carácter es como cuando usted agarra un sello y le coloca tinta y lo pone sobre una hoja. Deja una impresión, ¿cierto que sí? El sello es ese carácter que deja una impresión. Es decir, el carácter es lo que la persona es en sí y deja en su estilo de vida en las demás personas. Tenemos que trabajar por hijos con carácter conforme al corazón de Dios, con principios, con valores. Por ejemplo, hijos que tienen temor de Dios. Eso es un valor cristiano, ¿cierto? El temor de Dios. Que nosotros luchemos para que nuestros hijos sean temerosos de Dios. Digan algo. Que luchemos y le digamos: Señor, que ante todo mi hijo, mi hija, mi nieto, mi nieta sea una persona temerosa de Dios. Una persona que diga la verdad. Es decir, no una persona que vive mintiendo, que vive haciendo fraudes, que por salirse con la suya vive en la mentira, sino que sean hijos que aman la verdad, que son gente de honestidad, de integridad. Y usted sabe que esos valores se imprimen a través primero del ejemplo, ¿cierto que sí? Es decir, si yo quiero tener generaciones de valores cristianos, yo tengo que encarnar esos valores. El respeto. Si yo no respeto, ¿cómo quiero que mis hijos respeten? ¿Me hago entender? Que sea gente también laboriosa, trabajadora, esforzada, valiente, etcétera, etcétera.
pero que trabajemos de dejar un legado de un buen carácter cristiano. ¿Estamos de acuerdo? Y eso no es fácil, porque eso empieza con el ejemplo. Un ejemplo vale más que 1000 palabras. Y los niños siempre van a mirar. Y cuando pase el tiempo, ellos dirán: mi papá fue esta persona, mi mamá fue esta persona. Y a ellos no se les va a olvidar eso. Qué hermoso que los hijos digan: mi papá fue un buen ejemplo, mi papá fue un buen esposo, mi papá fue una persona responsable, mi papá fue un hombre temeroso de Dios, mi papá lo que predicaba lo vivía. Pero si no es así, ¿cómo formaremos gente de bien? No sé si me hago entender. Entonces, ¿qué debemos trabajar? Que nuestros hijos sean gente de carácter cristiano. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Que sean gente de carácter cristiano. En tercer lugar, ¿qué otro legado debemos dejar? Debemos dejar que tengan una vida con propósito. ¿Una vida con qué? Con propósito. Es decir, que su vida sea significativa. Qué triste es vivir sin propósito en la vida, ¿cierto? Vivir por vivir. Y hay personas que, aunque hacen carreras y universitarias y logran títulos y logran profesiones y logran trabajos, viven sin propósito, ¿cierto? Pero que las generaciones que formemos, las formemos con propósito. ¿Y cuál es el propósito ideal? Es cumplir los planes de Dios para nuestra vida. Dios necesita personas que se dediquen a hacer la voluntad de Él en sus vidas. Se necesitan ingenieros, abogados, médicos, sí, pero que cumplan el propósito de Dios en sus vidas. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Vivir con propósito, o sea, no vivimos por vivir. La gente secularista y atea dice: la razón no tiene sentido de ser. ¿Cuál es la razón de vivir? Y ellos no encuentran la razón de vivir. Pero nosotros sí sabemos que vivimos primero para la gloria de Dios. Vivimos para adorar a Dios. Vivimos para servir a Dios, ¿cierto? Vivimos para llevar el mensaje de Dios. Vivimos para discipular a otros. Vivimos para servir, ¿cierto? Tenemos una vida con propósito. Hay un autor que se llama el doctor Rick Warren, el pastor Rick Warren, que ya murió, creo, ¿no? Rick Warren escribió un libro que se llama Una vida con propósito. Te invito a que lo leamos, Una vida con propósito. De la misma manera, nosotros debemos dejar un legado de que nuestros hijos y nuestras generaciones tengan propósito por el cual vivir. Propósitos no solo humanos, sino propósitos de Dios para sus vidas. ¿Cuántos estamos de acuerdo con esto? Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, entonces, ya para concluir, observemos otra herencia que debemos dejar, es que dejemos una herencia económica para los hijos. El justo dejará herederos a los hijos de sus hijos. Supe de una persona en cierto lugar que había comprado un cultivo de árboles. Y entonces le dijeron: pero de aquí a que esos árboles estén, usted ya se muere. Y entonces dice: es que no son para mí, son para mis nietas. ¿Qué le parece eso? Qué mentalidad tan trascendente, ¿cierto que sí? Que Dios nos permita eso, ¿cierto? Que nosotros digamos: bueno, voy a invertir esto para que cuando esos bisnietos vengan, tengan bendición. Pero para lograr eso, ¿qué toca hacer? Primero, vivirlo en nuestra propia vida, tener los principios financieros bien claros en nosotros. Ustedes recuerdan que hubo un predicador que se llamó Juan Wesley, y él propuso lo que se llamó luego la ética protestante del trabajo. ¿Qué era la ética protestante del trabajo? Eran 3 principios bíblicos: trabajar tanto como pueda, ahorrar tanto como pueda y dar tanto como pueda a la obra de Dios. 3 cosas sencillas bíblicas, ¿cierto? Y Juan Wesley enseñó eso a Inglaterra. En Inglaterra, ese país salió de la ruina, de la pobreza, con esos 3 principios bíblicos de una economía saludable. Laboriosidad. Por eso dice la palabra de Dios que aprendamos de la hormiga que prepara en el verano para cuando llega el invierno.
Entonces, ¿qué vemos en ese ejemplo tan hermoso? Laboriosidad. Dice, mira la hormiga, oh perezoso, conoce sus caminos y sé sabio. Por eso la Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. La Biblia habla de que hay laboriosidad, ¿cierto? La persona está en su labor. Por ejemplo, si uno es un ministro del evangelio, está dedicado al evangelio, ¿qué tiene que hacer? Hacer el ministerio, ¿cierto? Estar llevando la palabra de Dios, estar orando, estar estudiando, estar ganando almas, estar llevando la obra a otros lugares. Pero tiene que ser diligente, porque si no lo hace, ¿cómo va a venir la bendición de Dios? Pero quizá usted tiene otra área de labor. Cada uno en el área que Dios lo ha puesto tiene que desarrollar, porque ahí está la bendición de Dios para su vida. ¿Cierto que sí? Pero si usted o yo o cualquiera no invertimos en lo que Dios nos ha llamado a hacer o nos ha dado para que sea esa forma en que Dios nos bendice, ¿cómo podemos ver la bendición de Dios? Entonces está la laboriosidad, pero está también el ser buenos administradores, es decir, no gastar todo. Uno de los grandes problemas es el gastar demasiado. ¿Sí me hago entender? Es un gran error financiero. Hay personas que todo lo gastan, no ahorran. Y a algunos se les pregunta, y hermano, ¿cuánto usted tiene de ahorro? Ahorro, debo es como 40 millones. Otros deben 100 millones, otros deben hasta 200. Un hermano que llegó aquí debía 300 millones. Dios lo liberó y pudo pagar los 300. Dios no quiere que vivamos en deudas. ¿Por qué vienen las deudas? Por gastar más de lo que ganamos. Nos toca entonces, esos son principios, ¿cierto? Entonces, laboriosidad, ser personas que administramos bien, incluido en el administrar bien está el ahorro. Todo cristiano debe tener ahorros. ¿Cuántos me están escuchando? Porque los ahorros sirven para cuestiones de emergencia, los ahorros sirven para inversiones que requieren más fuerza económica. Los ahorros son importantes. Entonces eso también tiene un lugar. Pero también está entonces, está la laboriosidad, la buena administración, pero también está el dar para la obra de Dios. Dice la palabra, honra al Señor con tus bienes, con las primicias de todos tus frutos. Eso lo enseña la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento. Cuando ya en el Nuevo Testamento los cristianos ofrendamos para la obra de Dios, es algo muy, muy hermoso. Ayer recibimos el transmisor de la emisora de Lloró. Las emisoras siguen, ¿cierto, hermana Rosalba? Con mucha lucha, pero siguen, ¿cierto? Se dañó el transmisor de la emisora de Lloró. Compramos un transmisor, costó 15 millones, más de 15 millones. ¿De dónde salen esos 15 millones? De lo que cada uno de nosotros, ustedes y nosotros, aportamos a la obra de Dios, para que en esas tierras lejanas del Chocó escuchen la palabra de Dios. Eso damos, Dios no necesita plata, Él es el dueño del oro y de la plata, pero su obra sí necesita dinero. Y estando hablando con el ingeniero que vino de México a traer el transmisor, y como él es de México, hablamos de la obra de México. Entonces Dios en ese diálogo nos dio una guianza, y es que vamos a adquirir otro transmisor un poco más pequeño en una ciudad que se llama Sicayuca, México, y otro pueblo que queda ahí cerca. Los dos son 700,000 habitantes, y con la ayuda de nuestro Padre Celestial vamos a comprar otro transmisor y establecer una emisora que llegue a esa población de 700,000 personas. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? ¿Y de dónde salen esos recursos? Pues de lo que los hermanos aportamos. Digo aportamos porque todos damos, cada uno en su medida, aportamos en la obra de Dios, ¿sí? Por eso es muy importante honrar a Dios con los recursos. El pueblo judío sabe eso. El pastor Darío Silva hablaba en cierta oportunidad, y en una reunión de pastores decía que se reunió con unos judíos que iban a construir unos edificios. Y entonces los judíos son muy prósperos. ¿O usted ha visto un judío pobre? Le pregunto. Y entonces estaban reunidos y el pastor estaba ahí, le permitieron estar, y estaban proyectando y dijeron, bueno, estos edificios nos van a dar tanto, vamos a ganar tanto.
Y entonces uno de los judíos dijo, bueno, pero apartemos desde ya, desde antes, el diezmo del Señor. Imagínense, no han recibido la plata y ya la diezman. ¿Cuántos me están escuchando? Porque ellos dicen, yo honraré al Señor y Él honrará a nuestro proyecto. Tenemos que aprender de esos principios. En Estados Unidos hay un autor que habla de los más prósperos en Estados Unidos. Los primeros más prósperos son los judíos. Los cristianos están como en tercer lugar. Y entonces el hermano hizo una investigación y él le preguntó a un judío, ¿por qué ustedes de verdad sí son más prósperos que los mismos cristianos? Y dice, es que nosotros sí aplicamos los principios financieros como están en la Biblia. Los cristianos como que a veces sí, como que a veces no. Por eso el respaldo hacia ellos no es tanto como el respaldo que tenemos como judíos, porque nosotros creemos que la palabra de Dios es verdad y la cumplimos en la parte financiera. Y han asegurado el respaldo de Dios. Entonces el dar para la obra de Dios produce bendición económica. Entonces estamos hablando de dejar una herencia económica. Pidámosle al Señor que cuando terminemos nuestros días no terminemos en deudas, y que los muchachos, los hijos no tengan nada. Dicen, no, mi papá lo que nos dejó fue problemas. Y aunque pues cuando se muere la persona las deudas se acaban aquí en Colombia, pero quizá no los enemigos, ¿cierto? Su papá me engañó, su papá no me pagó. No, sino que ¿qué suceda? Dejemos una herencia también económica. No, pero no dicen nada, no dicen. ¿Creen que se puede o no se puede? ¿Cierto? Esa es la voluntad de Dios. El justo dejará herederos a los hijos de sus hijos. Es la voluntad de Dios también. Pero hay algo que un autor cristiano, John Sevick, dijo en su libro Niños Ricos. Entonces él dijo que había que tener cuidado de no dejarle sencillamente recursos económicos a hijos irresponsables, a hijos consentidos. ¿Cuántos me están escuchando? Porque hicieron una investigación que aquellos hijos que han recibido una herencia muy grande, tan fácil, han incurrido en volverse mujeriegos, han incurrido en volverse jugadores, tahures, alcohólicos, y que han destruido las herencias que les han dejado. No sé si me hago entender. Entonces no solo es dejar la plata, es enseñarles a tener carácter y saber que ese dinero costó esfuerzo, que no apareció así nomás, sino que hubo que trabajar para lograrlo, y que ellos también deben ser trabajadores. ¿Cuántos me están escuchando? Y que deben ser buenos administradores y que deben ser personas temerosas de Dios. Porque hicieron la investigación que a aquellos que les dejaban herencias cuantiosas sin ningún tipo de formación financiera, de carácter laboral y todo esto, lo que hacían era autodestruirse, y que acababan las herencias tan rápido como el humo de un cigarrillo, se esfumaban. ¿Sí me hago entender? Entonces sí hay que dejar recursos financieros, pero hay que enseñarles cómo administrarlos, cómo hacer que ellos avancen y adelanten en esto, pero ante todo que tengan temor de Dios. Porque cuando le llegan recursos a una persona, esa es una gran prueba. Es más difícil ser fiel ser fiel a Dios y a la esposa y a la familia. Es más difícil ser fiel cuando hay mucha abundancia que cuando hay situaciones difíciles. ¿Usted no ha notado que cuando la persona tiene situaciones difíciles, está enfermo o no tiene para pagar un compromiso, está orando, está buscando de Dios, se congrega? Pero cuando le llega una gran bendición, ¿ya para qué orar si ya lo tengo todo? Ya no me duele ni una muela, ¿ya para qué? Entonces es un mal carácter. Por eso muchas veces Dios no da todo así de una. ¿Por qué? Porque si nos lo diera de una así facilito, entonces ¿para qué Dios? ¿Para qué ir a la iglesia? Yo puedo hacer lo que yo quiera. No, Dios quiere primero formar nuestro carácter, para que cuando nos suelte la bendición no nos volvamos locos. ¿Cierto que sí?
No cambiemos la esposa de 50 por 3 de 15, bueno, y suma ahí. ¿Sí me hago entender? Loco. No, Dios quiere que la bendición no nos destruya, sino que la bendición nos edifique, nos construye. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ellas. Entonces, ya concluyendo, hermanos, dejemos un buen legado, ¿cierto? Entonces esto también incluye una buena formación intelectual de los hijos, que los hijos estudien, se preparen, se capaciten. La Biblia dice que la generación de los justos será poderosa en la tierra. Dígale al Señor: ayúdame a que esta palabra se cumpla, que mis hijos no sean un problema para la sociedad, que no sean un problema para sus esposas, que, como decían en una enseñanza similar a esta, sus nueras. ¿Cuántas suegras aman a la nuera? Eso, hermana Clara, gloria a Dios. Solo ella, no, vuelvo a preguntar: ¿cuántas suegras aman a sus nueras? Está como dudosa la cosa. Que vengan, mire tan bonito, que vengan sus nueras y le den un beso en la frente o aquí en la mejilla y le digan: amada suegra, le agradezco en el alma por el gran hombre que me dio. Y que no digan al contrario: esta vieja lo que me fue a dar. No, perdónenme, no debía haber dicho eso. Que no renieguen y digan: pero lo criaron como un reyesito, no le enseñaron principios, no le enseñaron a respetar, no le enseñaron responsabilidad, no le enseñaron temor de Dios. Que las nueras, los yernos puedan decir: gracias, suegros, porque me dieron una persona de bien. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Amén. Vamos a orar por eso. Vamos a orar, vamos a estar en pie. Gracias, bendito Padre. Padre que está en el cielo, le damos gracias. Le damos gracias, Señor. Le damos las gracias en esta hora, Señor. Le damos las gracias en esta hora. ¿Cuánto le damos gracias a Dios? Bendito Padre que estás en los cielos en esta hora, en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Señor, te rogamos que nos perdones, te rogamos que nos ayudes, Señor. Bendito Padre, hoy, Señor amado, ayúdanos, bendito Dios, a volver a los principios de la palabra de Dios. Detrás de un hombre, de una mujer, viene toda una generación, y vienen generaciones de hijos, nietos, bisnietos. Señor, estamos rogando que nos ayudes, bendito Dios. Estamos rogando que tú nos ayudes, bendito Padre. Señor, rogamos que tú nos ayudes, nos perdones nuestros pecados, Señor. Dígale, Señor, perdóname porque me he apartado de ti, pero desde este día quiero ser una persona íntegra, quiero ser una persona temerosa de Dios, quiero ser una persona con principios, una persona con valores. Todo empieza contigo, todo empieza contigo. Oh, bendito el nombre de Dios. Si hemos estado apartados, lejos del Señor, volvamos a la roca de nuestra salvación. Digámosle: Señor, perdóname todos los errores, todos los pecados que yo he cometido, porque en Dios también hay misericordia, en Dios hay restauración, pero tenemos que volvernos al Señor. Digámosle: Padre, ayúdame a ser un verdadero cristiano, una verdadera cristiana, Señor. Ayúdame a valorar tu presencia, a valorar tu palabra, Señor. Ayúdame a valorar tus principios. Oh, chatarabacay. Oremos, amados. Dígale: Señor, ayúdame a ser un buen ejemplo, Señor. Ayúdame, Señor, a ser un ejemplo para las generaciones. Ayúdame, Señor, a manifestar tu amor hacia mis hijos, el ejemplo, la instrucción, la enseñanza, Dios mío. Ayúdame, Dios mío, a dejar una buena herencia espiritual, una buena herencia moral, una buena herencia familiar, una buena herencia, Dios mío, de carácter, de propósito en la vida. Oh, Señor, transfórmame, Señor. Te ruego por mis generaciones. Dígale: Señor, te ruego por esos hijos, te ruego por esos nietos, te ruego por esos bisnietos, y te ruego por los que ni siquiera han nacido, que no los conozco, quizá no los conoceré, pero gracias por ellos, oh Padre. Oh Padre, rogamos que tú nos hagas una generación de bendición, una generación que bendice hasta la tercera, cuarta, quinta, sexta, décima y más generaciones. Señor amado, ayúdanos, bendito Dios, para ser personas que marcan generaciones
generaciones para bien. Oh Padre, que nosotros seamos un referente para los que vendrán, Dios mío. Rogamos, Padre, que la oportunidad que nos das, no sabemos cuánto tiempo estaremos en esta tierra, pero el tiempo que estemos aquí, ayúdanos a ser un excelente referente, ayúdanos a ser un excelente testimonio, ayúdanos, Padre, a sembrar para las generaciones, ayúdanos a preparar herencia, legado para ellos. Oh, porque ellos tomarán, Señor, los lugares que tú nos has dado, pero tomarán más allá de lo que tú nos has dado. La generación de los justos, de los rectos, será poderosa en la tierra. Señor, oramos por esos hijos que vendrán. ¿Cuántos estamos aquí? Señor, rogamos que sean siervos tuyos, que sean temerosos de Dios, que sea gente que respeta tu palabra. Oh, charabaque y alaba. Señor, rogamos por las nuevas generaciones. Perdónanos, Señor, cuando pecamos, cuando hacemos lo malo y solo pensamos en el momento, solo pensamos en la autogratificación momentánea, solo pensamos en nosotros mismos, pero no pensamos en los problemas que podemos estar trayendo a las familias. Pero gracias, Padre, porque al estar aquí estamos sembrando, Padre, estamos sembrando futuro, estamos sembrando herencia, estamos sembrando legado. Oh Padre, gracias, gracias, Dios mío. Así como Cristo oró por nosotros, oramos por esas nuevas generaciones, nos consagramos. Bendice a nuestros hijos, bendice a nuestros hijos. Empieza a orar por esos hijos. Dígale: Señor, bendice a mis hijos, bendice a mis nietos, a mis bisnietos, bendice a los tataranietos, bendice a las demás generaciones. Padre, oramos por esas generaciones, que sean hombres de Dios, que sean mujeres de Dios. Señor, consagramos estas vidas, Señor, esa simiente santa, esa simiente de bendición, Padre. Así como Abraham fue padre de multitudes, ayúdanos a ser padres, Señor, padres de generaciones bendecidas. Oh, padres de generaciones llenas de la gloria de Dios. Señor, corta las maldiciones, Señor amado. Corta las ataduras demoníacas que se heredan, Padre, los pecados que se heredan, las maldiciones que se heredan, los demonios que pasan de padres a hijos. Oh Padre, tenga misericordia, tenga misericordia, tenga misericordia. Señor, oramos por nuestras generaciones, que sean siervos de Dios. Gracias por esos ejemplos que tenemos en esos países que han sido temerosos de Dios. Lo que el doctor Dobson dice, que han llegado a 6 generaciones. Oh bendito Dios, gracias por esas generaciones de esos siervos de Dios, predicadores, que llegaron a transformar una nación. Señor, que nuestros hijos sean temerosos de Dios. Lo rogamos, lo pedimos, Señor, por favor. Oh, danos la unción para sembrar en esas nuevas generaciones. Danos la unción, Padre, para sembrar en los hijos, Señor, que sean salvos, bendito Dios, que haya una herencia de salvación, que haya una herencia de carácter cristiano, que haya una herencia, Dios mío, de carácter cristiano, que haya una herencia de propósito en la vida y que haya una herencia económica e intelectual, Señor. Oh, lo rogamos, lo pedimos, Señor. Oh, gracias, Dios mío, que desde este día empecemos a construir futuro para esos hijos, empecemos a sembrar. Oh, empecemos, Dios mío, a preparar ese legado que requiere intencionalidad, que requiere labor, que requiere diligencia, que requiere labor, esfuerzo, oración, enseñanza, ejemplo. Oh bendito Dios, instrucción. Gracias, 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 Padre, en el nombre de Jesús.